tarde vamos a aprender cómo ordenar las prioridades a la hora de gastar nuestro dinero. Nos acompaña el licenciado Cristian Pérez. Hola, licenciado, ¿cómo está? Buenas tardes. Fernanda, ¿qué tal? Buenas Muy tardes. bien. Licenciado, ¿cómo está? Ojalá tengamos esos 2.520 millones, ¿verdad? Pero bueno, con lo que tenemos, igual tenemos que saber organizarnos, licenciado. Es lo que hay. Sobre todo cuando pensás que de repente ganás mucha plata y dices, voy a tirar la casa por la ventana, me voy a comprar una casa nueva, un auto nuevo, todo nuevo. Gasta todo otra vez. Gasta todo y después al final... Tanto quería tu aumento para gastar todo otra Y después vez. vas a terminar vendiendo todo de vuelta, ¿verdad? Es así, normalmente. Así ¿Cómo es. administrar entonces, licenciado, cuando tenemos un poquito más, sobre todo ahora que mucha gente cobró, ¿verdad?, el aguinaldo o tiene generalmente también un ingreso extra por las fiestas mismas? ¿Cómo administrar correctamente eso? Es bueno manejar un poquito de estadística y de historia en este tema, ¿verdad? La última encuesta de hogares nos revela cómo está la clase media paraguaya. La clase media se entiende que está entre los 3 y 10 millones de guaraníes de ingreso mensual. Media alta ya 10 millones de guaraníes al mes. Tiene un sobreendeudamiento del 80%. Es decir, de todos los gastos que tiene en el mes, 80% tarjetea, o debe, o fía. Tiene fiado en algún lugar, la despensa, el autoservicio, no importa. Y 20% equivale a su salario y hace pagos mensuales a quienes le debe. Entonces, eso nos da que en el 2014 la clase media tenía casi los mismos electrodomésticos que tenemos hoy. Licuadora, aire acondicionado, un termocalefón, televisor, todo lo mismo, pero debe 3 veces más que hace 10 años. ¿Ok? ¿Por qué, Claro, porque ¿Por qué no mejoró su calidad de vida en el equipamiento del hogar, pero empeoró sus finanzas? Y porque gasta mal. No hay otra explicación probable. Claro que hay un gasto que va a mejoras del hogar, refacciones. Vos seguís con todos los electrodomésticos, pero arreglaste la cañería, arreglaste el techo, tenés una casa un poco más amplia. Hay que mantener la Hay casa. que mantener la casa y ese es un gasto también, aunque sea alquilada, ¿verdad? O cambiaste de casa y fuiste de una más chiquita a una mejor, ¿verdad? Pero en general, hoy el principal gasto de la familia paraguaya es el entretenimiento. y ahí va el gasto. Ahí va. Y le hace entretenimiento, ya lo dije en varios programas que hemos conversado sobre esto, el entretenimiento que va desde el celular, las suscripciones que tenemos, que parece una tontería, $2 al mes, tu Spotify, tu Netflix, todas las cosas que increíblemente ayudaron una barbaridad las suscripciones para que haya menos mora. Porque cuando la gente entra en mora, no le importa entrar en Inforconf. Claro. Pero sí se complica cuando se le bloquea Netflix. Se le corta el servicio. Entonces va y paga la tarjeta. Y ese tipo de cuestiones te habla del nivel de prioridades que tenemos, ¿verdad? Y hay cambios estructurales que hacer. Hay cambios donde si tenemos unos meses de excesos, como diciembre, noviembre, gastamos demasiado. Hasta febrero más o menos con vacaciones. Sí o sí nos vienen meses donde tenemos que apretarnos el cinto, en igual proporción por lo menos. Pero hay 3 gestiones que yo digo todos tenemos que hacer, por lo menos cada 2 o 3 años. La primera gestión, tengas una empresa o seas empleado, refinanciar tus deudas. No puede ser que todas tus cuotas y todos pasen el 30% de tu salario. Y tenemos que renegociar con el banco, renegociar con quien sea, volver a hablar y fijar cuotas bajas interminables si es necesario. Pero necesitamos invertir eso en vez de que deber y pagar el 80% de mi consumo mensual con crédito. Yo tengo que pagar el 70% de mi consumo mensual con mi propia plata. Y el padre de familia, la cabeza de hogar, la mamá de familia tiene que renegociar las deudas. Lo segundo que hay que hacer de manera implacable es instalar una disciplina de gastos en el hogar. Hay que escribir eso. Hay que escribir, hay que tatuarse. Si te va a tatuar algo que sea tu presupuesto mensual. Claro.
debemos tanto dinero que no podemos comprar lo que realmente vale. Y vas a la farmacia y no tenés para el remedio de tu hijo. Para imprevistos, muy difícil que la gente tenga imprevistos. La clase media paraguaya es una clase media sumamente vulnerable. Los argentinos ganan mucho menos, pero tienen un Estado mucho más protector. Entonces le dan medicación, le dan atención médica, le dan una serie de cuestiones. No es tan vulnerable esa clase media porque el Estado le asiste mucho. Nuestro Estado asiste poco. En la letra del contrato te da todo, claro, pero en la fila para la farmacia no hay lo que buscas. No, y se le agrega a eso muchos costos que el Estado debería asumir, no asume. Por ejemplo, una educación de calidad, como no tenés en la educación pública, es un gasto más para tu familia meterla en una institución privada. En la seguridad mismo, donde tenés que pagar un guardia de la cuadra para que no te roben el aire acondicionado. Eso se suma a tus gastos. Como no tenés un transporte público que funcione bien, te compras un vehículo. ¿Qué le vas a hacer? Y le compras casi toda tu familia. Ahí está. Entonces son gastos que... Somos muy vulnerables. Claro. Y gastamos más que otras clases medias en otros países, ¿verdad? Justamente eso quería apuntar lo que dijo Carlitos, ¿verdad? Cuando uno ya está en clase media y tuvo la posibilidad de comprarse un vehículo y pierde el vehículo porque se le roba, se le incendia, choca, pierde. Catástrofe. No va a volver a subirse en un ómnibus de transporte público. Se va a endeudar para comprarse otro auto porque ya no va a retroceder. Hoy no tiene para comer, no te va a comer un pucherito. Igual va a ir a buscar de dónde sacar un plato como acostumbraba a comer, ¿verdad? Y no todo tiene que ser tragedia. Por eso. Fíjate, digamos que no se te robó el vehículo, pero tu hijo de 18 años le embarazó a alguien. Y viene a tu casa. Claro. Y vivís hacinado. Y son 2 bocas más que tenés que alimentar. Más salud, ¿verdad? Claro, porque el nene sale de fiesta y vuelve con una sandía. Y cuando empiezan a ocurrir ese tipo de cosas, fíjate, no hace falta que se te robe un auto. La vida puede transcurrir normalmente porque esas cosas pasan y vos ya estás en problemas y tu salario ya no alcanza. Y ahí empieza algo que se llama la pobreza inercial, dificilísimo de detener. Cuando alguien está en un entorno sumamente pobre y carenciado y una persona de ese entorno consigue un empleo formal, empieza a ganar un poquito de plata, ¿qué hace el resto? ¿Se acomoda? No, el resto le pide codeudoría. Al hermanito que consiguió un trabajo en el banco o en una telefónica, le dice, vení acá, tu hermana está embarazada y tenés que ir a tal empresa a firmar para que retire una heladera. Claro, hay que ayudarle. Hay que ayudarle. Y no le pueden, y esa es la inercia de la pobreza, donde uno trata de escapar con un empleo formal, pero el pobre que está a tu lado te atrapa otra vez. La primera solución es una gestión de la deuda. Hay que encarar la deuda y renegociar la deuda. La segunda es disciplinarse con el gasto. Y disciplinarse tremendamente con el gasto. Claro. Toda la familia tiene que disciplinarse. Y la tercera, todos tienen que aportar. Cuando estamos hablando de esta finísima línea entre la clase media y pasarla bien y de la nada pasar a la pobreza, estamos hablando de una falta total de educación financiera, ¿verdad? Que empieza del colegio, de la escuela, del colegio, en la familia. Ponele, mi hijo empieza a trabajar, se va a retirar su tarjeta de débito para cobrar su salario y ya le encaja una tarjeta de crédito. A él nunca le contaron de qué significa, para qué es. Él firmó, se llevó, gastó y ya se encajó una deuda que él ni entiende cómo pagar finalmente, ¿verdad? Y de ahí más esto arrastra a toda la familia. Él ya no cuenta con parte de su salario, ya no puede aportar esa parte a la familia. Y ese es un solo ejemplo, ¿verdad? De miles que están ocurriendo. Y si no hay educación financiera, y tendremos que aprender. Pero la manera de aprender, por eso también los padres tienen que enseñar. Claro. Los padres hoy no están. Esta es la primera generación donde los hijos no pueden recurrir a los padres. Porque la mayoría de los padres están genuinamente separados, divorciados, con otra familia. Y tenemos una clase hoy de entre 20 y 30 años que realmente tiene padres fuera de su economía. No tienen a quién recurrir. Esto se ve en las parejas jóvenes que tienen hijos. ¿Y qué hacíamos cuando nosotros empezamos a tener hijos cuando éramos más jovencitos? Nuestra mamá le cuidaba. Sí.
había una hermana, un hermano que le cuidaba y no podíamos vivir lejos de ellos porque ahí dejábamos al bebé mientras íbamos a trabajar. Así es. ¿Qué pasa cuando no tenés el papá y la mamá? Y uno se va a tener que quedar en casa. Y la encuesta de hogares revela la cantidad de divorciados que tenemos. Hoy el 70% de la familia paraguaya es una familia totalmente disgregada. Entonces, el mismo papá que empieza una nueva familia, la mamá que empieza una nueva familia, tienen sus propias cuentas que pagar. Así es. No vamos a juzgar aquí la cuestión La moral razón, detrás de claro. eso. Pero económicamente, antes los paraguayos teníamos una familia a quien que nos podía sostener de alguna forma. Hoy la mayoría de los paraguayos tenemos un siguiente nivel de vulnerabilidad porque no tenemos esa familia. En un 70% de la población. Qué fuerte. Interesantes los números. Qué fuerte, digo yo, porque uno no mira desde ese punto de vista muchas cosas, ¿verdad? Uno dice, ¿cómo gana tanto pero no tiene nada? Es lo que de repente vemos, ¿verdad? Nuestro vecino, ¿por qué no que nunca cambia de auto? Trabaja en 4 o 5 partes, pero claro, pero no cambia nunca. Como me toca recorrer empresas y trabajando con nuestros clientes, vemos, por ejemplo, funcionarios que viven en Capiatá. Su hijo estudia en Fernando de la Mora y ellos trabajan en limpio. La mamá o el papá trabajan limpio. ¿Ustedes se imaginan el kilometraje que hacen todos los años? El nivel de descuido que hay a la criatura, porque claro. ¿Cómo vos soltás de limpio tu trabajo para ir a atender a alguien? Esos son sobrecostos gigantescos. Sí. ¿Por qué ocurre eso? Porque no tenemos en cuenta una cuestión estructural, que es, yo vivo cerca del lugar donde trabajo o cerca del lugar donde estudian mis hijos. No puedo vivir con ese, es el famoso triángulo del desarrollo, ¿verdad? Casa, trabajo, educación. Si yo vivo lejos de estos dos polos, trabajo y educación, mi gasto es gigantesco. No solamente el gasto, o sea, creo que es nomás una cadena de todo un poco también, licenciado, porque es calidad de vida también, ¿verdad? Claro. Si vos no descansás. Yo recuerdo, mira que yo no tengo hijos, no estaba casada, nada, pero vivía en Ñemby y me tomaba casi 5 o 6 horas solamente transportarme hasta acá. Sí. Irme a la facultad y volver a mi casa. Prácticamente una jornada laboral, Claro, ¿verdad? sí. 6 horas. Está más tiempo en la calle que en tu casa. Claro. Exactamente. Y cuando me mudé acá cerca, dije, no. Había sido yo, no vivía, ¿verdad? Y bueno, y eso también es un desgaste, ¿verdad? O sea, vos podés producir más dentro de esas 6 horas. Yo podía tener otro trabajo y todo. Bueno, eso es parte de la educación financiera en la que él habla. Aprender a compensar las cosas y decir, acá vivo alquiler más barato, transporte más caro, Cálculo. más tiempo en el tráfico, con Más todo lo que nervio, eso más implica. estrés. Exactamente. Totalmente. Hay preguntas que están Sí. haciendo también a través de nuestro WhatsApp. Buenas tardes, dicen. No es que gastan mal la plata o lo que gana no sirve, ya no alcanza por los costos de vida. Dice, antes era más accesible todo y la plata servía, no como ahora que es un robo todo lo que hay en general. Ahora se trabaja solo para el súper, ni para comprarse una ropa interior te sobra. El Estado debe garantizar fuente de trabajo, seguridad, lo demás viene solo. Se debe regular los costos de la canasta familiar, dice la canasta básica. Antes los costos de vida es lo que no te deja de progresar. Dice, no importa que el trabajo sea formal o no, por eso el trabajador independiente lo que no les gusta. Dice, un trabajador debe tener mínimamente bienestar y eso es lo que no hay. Estábamos hablando de sobreaumentos de repente en ciertos costos. Estábamos quejándonos del costo de la carne, por ejemplo, que se meten la mano en el bolsillo ahora directamente. Sí. Y entre ellos se tira la pelota y dice, no, pero yo no alcé los precios, le dice el productor. El intermediario dice, no, nosotros no tenemos nada que ver porque Brasil es el problema. Otro dice, el supermercadista no, pero el productor y el ganadero es el tema ahora. Pero al final te aumenta ese... Pero las estadísticas matan esta cuestión. Mata relato. Te puedo dar un dato interesantísimo. Hace 10 años, la venta de carne en vitrina representaba aproximadamente el 85% de la venta en un supermercado, de la venta de carne en un supermercado. Venta en vitrina es tener la bola del lomo, el hígado, la lengua, ¿verdad? Y ahí se filetea, se corta y se te da. Y apenas el 15% era carne envasada al vacío. Hoy es al revés. 85% de la venta de carne en un supermercado se hace por venta de carne envasada al vacío. ¿Qué pasó? ¿La gente consume menos carne? No. Consume más carne.
El consumo de carne creció muchísimo, pero consume carne de mejor calidad. Y además de mejor calidad es la comodidad también, ¿verdad? Y la comodidad, la higiene. Sí. La gente se sofisticó en su consumo. Eso hace que gaste más también. Y pasa lo mismo con la comida para perro. Se compra muy poca comida para perro a granel y se compra muchísima comida para perro envasada. En todas las categorías. La hierba. Una hierba de marca salía 10.000 guaraníes en el 2014, perdón, en el 2019. Hoy sale 16.000 guaraníes. 60% de incremento. Sí. ¿Ok? Eso es 10% anual. Y sigue siendo la hierba número 1 consumida por clase media y media baja. ¿Qué significa eso? Te subió el precio de lo que consumías y vos seguiste pagando. No bajaste, como decía muy bien Fernanda, no bajaste a una hierba más económica. Entonces, también, por supuesto que hay una inflación, pero nosotros no tenemos una disciplina para quedarnos dentro del presupuesto y elegir productos que estén dentro de nuestra capacidad de pago. Si bien el Banco Central habla de un aumento hasta el 30% en los costos de comida, alimentos directamente, canasta básica, porque ellos miden la inflación sumando todo, absolutamente todo, pero ellos hacen otra vez una pequeña discriminación de alimentos específicamente y un aumento del 30% y bastante impactante eso para los que solamente compran alimentos, ¿verdad? Para tener en cuenta, y lo que decía nomás la señora, ¿verdad? De alguna manera, así también impacta, porque tampoco el salario mínimo sube no acompaña. Lo que es el gasto solamente en alimentos, sino de la inflación en general, que es diferente, ¿verdad? Dice también, conozco casos cuyo ingreso es solo para poder comer todos los días. ¿Cómo podría recortar gastos de quien vive con sueldo mínimo? Dice, pregunta también. Sí, obviamente hay disciplinas estructurales que hacer. Hay que buscar trabajo cerca de la casa donde vivo. Hay que necesariamente, tenemos que tratar de que todos en la familia contribuyamos en el gasto, contribuyamos también en el ingreso. Exactamente. Y es necesario que aprendamos a hacer cosas por las que se paga mejor. Y también, licenciado, eso que mencionaste, esa disciplina de acomodar tus gastos por más de que lo que vos consumías vaya incrementando de precio, ¿verdad? Sí. Hasta que uno tenga un colchón suficiente como para tener una solvencia, ¿verdad? De darse esos gustos, ¿verdad? Voy a comprarme hoy la mejor hierba porque me sobra. No acompañar, digamos, el crecimiento, pues si no, al contrario, va a ir perdiendo. Claro, totalmente. Y aprendes a darle glamour a cosas más económicas. Cuando la cosa va mal, o mejor dicho, cuando la cosa va bien y compramos tapa cuadril, pero cuando la cosa no va bien y vas a comer un osobuco al disco, que en nuestra época era casi una menudencia. Pero qué importante es anotar tu fuga, pero tenés que ser sincero cuando estás haciendo tu presupuesto, ¿verdad? Claro. Tienes que decir, che, yo estoy comprando además este chicle o esta cantidad de cigarrillos. No vayas a esconder eso de tu listado de gastos. Porque o la cervecita, ¿verdad? Hoy voy a tomar una cervecita, dice una muchacha. Demasiado fin de semana ya es duro para mamá y toda la vida luego es corta y todas esas cosas. Y en esa clase de frases se va toda tu plata, ¿verdad? Totalmente. Carlos, yo vivo a 2 cuadras de una estación de servicio. Sí. Y veo el after office de toda la gente que viene a esa estación de servicio. Y estos tipos son muy capos, los dueños de la estación de servicio, que tienen una cerveza específica que promocionan de 4 a 6 de la tarde. Ellos saben perfectamente que a las 5, 5 y media salen de su trabajo los empleados que están. La oferta de las 4 de la tarde no sirve para nada. Claro. A las 5, 5 y media ellos salen. Cuando salen, compran una tonelada de cerveza para aprovechar esa media hora que tienen del descuento. Y después quieren más y chao, ¿verdad? No, y siguen ya consumiendo seguramente. Ya pero empezaron y no van a... Por un descuentito de 1.000 guaraníes en la lata, compran cantidad, creyendo que están ahorrando. Esa es la lógica que tenemos que cambiar. Yo ahora pienso, licenciado, ¿compro esta hamburguesa? ¿O cuánto, qué parte de mi factura ya implica esa hamburguesa? O hago yo nomás. En vez de comer 3 hamburguesas, yo voy a pagar toda mi factura de, no sé, telefonía, qué sé yo, ¿verdad? Y voy a comer nomás yo mi... Además de sumar calorías, ¿verdad? Y cuando tenés una familia más o menos numerosa como la mía, vos pensás, ¿le llevo a una hamburguesería o hago yo nomás? Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, licenciado. Ojalá este año aprendamos mejor a ordenarnos. Ojalá, Muchas a la orden. Gracias a ustedes. Gracias.